Rey que no quiere ser rey, Caballo de porcelana y Portoviejo. JJ en entrevista con Javier Andrade sobre su nueva película Mejor no hablar de ciertas cosas. Quiero que me hables de una cosa que para mí es como que un fenómeno que está sucediendo. Creo que es la única tendencia que tiene el cine ecuatoriano y es Andrés Peso. Andrés, sí, sí. Yo qué sé, Andrés es mi pana y yo quería que esté en mi peli, creo que es muy talentoso. Entonces, no, a mí, esa era mi razón. Y además, el personaje que él hace en Mejor no hablar de ciertas cosas es un dealer que de todos los personajes del guión era el que más podía caer en el cliché. Entonces yo le tenía un poco de miedo a la materialización de ese personaje. Y una vez que casteas a Andrés en un rol así, él le mete su personalidad, porque es un actor absolutamente instintivo, tiene un gran instinto y él improvisa sobre el texto de la escena, ¿no? Entonces él simplemente se apropió del personaje y le dio una cosa inmensa. De ahí, ¿por qué lo usa otra gente? Yo supongo que por la misma razón. Creo que es un tipo con mucho talento y un tipo con mucho carisma y a lo mejor es como nuestra primera estrella de cine del Ecuador y eso está muy bien. ¿Por qué en inglés se llama Porcelain Horse y en español se llama Mejor no hablar de ciertas cosas? La película se escribió en inglés porque yo la escribí cuando vivía en Nueva York y era parte de mi trabajo de clase, hacer guiones. Entonces, en la clase de guión empecé a desarrollar esta idea en particular. Entonces, los primeros 2 borradores se hicieron en inglés y se llamaba Porcelain Horse porque era un título que me encantaba a mí porque se refiere a un objeto que tiene la casa de la familia Chávez, que son los personajes de la película, que es un caballero de porcelana, es como una antigüedad de la familia que tiene una incidencia muy fuerte en el argumento, es casi como un elemento de giro dramático muy fuerte. Entonces, y al final de alguna manera es como lo que ata toda la narrativa. Pero entonces el título era por eso. Y fue el primer título que tuve. En español, cuando era como, coño, vamos a hacer esto en español y vamos a filmarlo en Ecuador, que era igual siempre la idea, pero pues uno se abstrae de eso porque estás trabajando en otro idioma. Caballo de porcelana me pareció un título horrible, así de simple, me remitía a una telenovela venezolana o algo que no quería ver ni que era la película. Entonces era como plantearse cuál es la identidad de la película en español, ¿no? Y en manabita. Y como la peli de hecho habla de muchas cosas que yo siento que no se tocan en la sociedad del Ecuador, pero sin embargo están ahí, están latentes, era una suerte de un título irónico, ponerle Mejor no hablar de ciertas cosas, que es una frase que se usa mucho. Siento que lo usan mucho las mamás, ¿no? Como esta cosa de mejor no hablemos de esto y no sé qué. Y eso encerraba de alguna manera el concepto de la peli. Entonces, en ese sentido, para mí el tema de fondo, mejor no hablar de ciertas cosas, es la película es básicamente la historia de un rey que no quiere ser rey, que es un tema muy muy antiguo en la narrativa, está en Shakespeare, en Enrique IV, una obra de Shakespeare va de eso. El Padrino de alguna manera va de eso también, y My Own Private Idaho, que es una película muy importante para mí de Gus Van Sant, también va de eso. Entonces yo quería tomar ese tema, más meterlo en el contexto de una familia, porque la estructura de la familia me parece muy interesante para dramatizar cosas, porque todos tenemos familia. Entonces todos nos podemos relacionar con la dinámica que existe entre los diferentes miembros de una familia, ¿no? Y también quería basarlo en Manabí, porque quería empezar a contar historias en cine desde el lugar que yo conozco bien. Entonces quería hablar con autoridad, entonces quería hacerlo en Manabí. Juan Fernando Andrade, tu hermano, dice que, igual entrevistamos una vez y nos dijo que él no cree que hay un cine ecuatoriano, ¿no? Ecuatorianos que están haciendo cine. Sí, de acuerdo, yo estaría de acuerdo con eso. Que no tiene que, mira, hay que olvidarse que es una pendejada eso. ¿Se puede decir malas palabras aquí? Sí. Es como una mierda la noción de que algo es ecuatoriano. O sea, antes de que algo sea ecuatoriano, tiene que ser algo, tiene que ser una obra bien hecha, mal hecha, lo que sea. Y debe ser medida en base a eso, no en base, o sea, hay una percepción de que nosotros nos tenemos la vara, medimos la vara con la que medimos las cosas de acá, está un poquito más abajo que con la que medimos las cosas de otro lado. Nos perdonamos ciertas cosas, nos perdonamos que la calidad de algunas cosas no esté tan buena, que la actuación no esté tan buena, y para mí eso es la paja. Yo lo que quiero es una película que sea competitiva aquí, en Francia, en Bélgica, en África, donde se muestre. Y en ese sentido, siento que el momento que vive el cine del Ecuador ahorita es un momento muy competitivo, por falta de una mejor palabra, en el sentido que estamos compitiendo con la calidad del cine del mundo, y eso es a lo que debemos llegar.
Entonces eso es lo que traté de hacer en la peli. ¿Cómo definirías a Javier Andrade en una palabra? Tengo la menor idea. Si pudiera definirme, no haría películas, ¿no? Puedes escoger en alguna comida preferida de Javier Andrade. Ceviche de jipijapa con maní. Ceviche de pescado con maní. Sin duda. ¿Por Eso qué? sí puedo. ¿Qué encuentras en el ceviche que no encuentras en el cine? Yo qué sé. Cuando como ceviche, como es mi casa. Es como ir a la casa. Es como Ratatouille, ¿sabes? Cuando más se pega la vaina y es como esa sensación. Entonces es agradable. No, y no es que no encuentre en el cine qué cosas, pero lo que es interesante, cuando uno se plantea tratar de hablar de uno, hablar de la realidad que lo atrae, o hablar del cine, utilizar el cine como lenguaje, es ciertamente porque hay preguntas que uno quiere hacer. Y creo que lo más interesante es ir prolongando esas preguntas más que contestarlas, ¿no? Entonces yo espero que mi trabajo siga generando eso, no respuestas. Te voy a decir una serie de palabras y tú me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente. Dale, ok. Ya, entonces empecemos por Sebastián Cordero. Amigo. Cine, La vida. la vida. Cine. Puerto Viejo. Casa. Puerto Viejo, Roxy. Nosotros. No más. Música. Abrazo. Ecuador. Complicado. Estados Unidos. Hollywood. Jodido. Hollywood. Jodido. Ya. Y vamos con una pregunta más. Ujú. Bueno, si podrías escoger a una actriz clásica o una actriz de ahora con la que podrías trabajar de Ujú. cualquier época, le podrías revivir, ¿quién sería? Pues ahí es un empate perfecto. Están vivas las dos. Trabajaría con Julie Christie y con Catherine Deneuve. De hecho, las dos. Trabajaría una película con las dos. ¿Y de qué sería? Probablemente se enamorarían. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Es cierto? Ok. Yes. No, gracias a ustedes.